Por fin han abierto el jet privado de Michael Jackson y lo que han descubierto ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. No era solo un avión. Era un santuario en el cielo, la fortaleza voladora, que transportó al rey del pop por todo el planeta, durante una de las giras más electrizantes de la historia de la música, Dangerous World Tour. Durante años los fans y los conocedores de la época murmuraron sobre lo que podría esconderse en su interior. Compartimentos secretos, música inédita o reliquias personales. Compartimentos secretos, música inédita. Reliquias personales. Sin embargo, cuando por fin se abrió el avión, lo que quedó al descubierto no fueron ostentaciones ni excesos, sino algo mucho más íntimo y humano. En el interior del jet no solo lujo sino legado. Lejos de ser un símbolo de extravagancia, el jet reflejaba el desgaste emocional y físico de la fama mundial. Cada detalle del interior, desde los asientos meticulosamente dispuestos hasta los espacios privados, contaba una historia más profunda de un artista que intenta encontrar la paz en medio del caos. El avión en cuestión, un Boeing 727, no era propiedad de Jackson, sino alquilado a través de una empresa de aviación privada de alta gama. En aquella época era el avión perfecto para un icono mundial. El 727, un avión trijet de fuselaje estrecho, podía volar más de 2.500 millas a velocidades de crucero de 570 mph. Espacioso pero ágil, permitía salidas rápidas, llegadas discretas y máxima seguridad, algo crucial para alguien constantemente rodeado de multitudes. ¿Por qué importa este avión? Más que un medio de transporte, este jet era el refugio móvil de Michael, un espacio donde podía descansar, reagruparse y escapar del intenso escrutinio de la fama. No estaba forrado de oro, ni tenía acabados con diamantes. En su lugar era práctico, personalizado y construido con un propósito. La sencillez de su interior contrastaba con su imagen exagerada. Al final, la verdadera conmoción no fue lo que se encontró, sino lo mucho que reveló sobre el hombre que había detrás del mito. Vulnerable, agotado y en busca de la normalidad en una vida que nunca se lo permitió. Pero la decisión de Michael de alquilar un 727 en lugar de un avión más lujoso o personalizado tenía más que ver con la funcionalidad que con el estilo. Fue a principios de los 90, una época en la que estaba sometido a la presión constante de los medios de comunicación, los fans y los compromisos comerciales. The Dangerous Tour fue una producción masiva con paradas en Europa, Asia, Sudamérica y más allá. Era esencial viajar de forma eficiente y segura. El avión tenía una configuración VIP estándar que probablemente incluía asientos reclinables, una sala de estar privada y posiblemente un módulo de dormitorio. Sin embargo, no estaba engalanado como un palacio volador. Fuentes que trabajaron en la gira han dicho que el interior era más práctico que llamativo. Se dice que Michael no pasaba tiempo de fiesta en el jet. En cambio, era sobre todo tranquilo. Viajaba con personal cercano, profesionales médicos y seguridad. A veces, viajaba con su chef personal, pero las comidas solían ser sencillas, sobre todo en los vuelos cortos. Hay registros confirmados de aterrizajes del jet en lugares importantes de la gira, como Bucarest, Tokio y Buenos Aires. En una ocasión, el avión llegó a Argentina con 2 horas de retraso, lo que llevó a los medios de comunicación locales a especular sobre posibles retrasos o problemas técnicos. Sin embargo, personas cercanas a la operación afirmaron que el retraso se debió a cambios de última hora en las medidas de seguridad del hotel, no al avión en sí. Cuando el avión aterrizó, lo hizo discretamente. No había marca ni fanfarria, y a menudo de noche o de madrugada. El equipo de Michael mantenía todo bajo estricto control. Ni siquiera el personal del aeropuerto estaba seguro de quién iba a bordo hasta que el avión aterrizaba. El 727 se consideró lo bastante seguro como para evitar la necesidad de cambiar constantemente de compañía de vuelos charter. Esto permitió que la tripulación permaneciera constante, lo que era importante, dada la necesidad de privacidad y estabilidad de Michael. Era un icono mundial, pero durante los viajes en avión quería desaparecer de la vista del público. El 727 lo hizo posible. También hay que señalar que durante esta época,
Michael se centraba más en controlar el desgaste físico de la actuación que en crear un espectáculo en el aire. El avión no estaba lleno de accesorios chapados en oro o decoración exótica. Por lo que cuentan los informadores, el ambiente a bordo era profesional y discreto. Descansaba, leía los guiones, repasaba las notas del programa y a veces dormía entre las paradas de la gira. En raras ocasiones escuchaba maquetas con auriculares, pero el avión no tenía un estudio incorporado. Para Michael, el Boeing 727 era una herramienta. Le ayudó a mantener la distancia con la prensa, evitar interrupciones y desplazarse sin problemas a través de las fronteras. El avión pasó a un segundo plano haciendo su trabajo sin llamar la atención. Y sin embargo, llevó a uno de los seres humanos más conocidos del planeta, de un estadio, con todas las entradas agotadas al siguiente en silencio con eficacia y siempre bajo el radar. Logística de la gira. Dangerous World Tour fue una operación logística sin precedentes. Cada parada requería un movimiento cuidadosamente programado de personas, equipos y suministros a través de miles de kilómetros. Mientras Michael volaba en su propio Boeing 727, el resto de la gira viajaba en aviones de carga, camiones y vuelos charter de apoyo. No era una banda pequeña en la carretera. Se trataba de una producción mundial con más de 100 personas de gira y más de 100 toneladas de equipo escénico. La producción utilizó aviones de carga Boeing 747 para transportar equipos esenciales como equipos de iluminación, cajas de resonancia, andamios de escenario, sistemas de alimentación de reserva y maletas de vestuario. Cada montaje incluía una escenografía modular que podía montarse y desmontarse rápidamente. El escenario completo ocupaba más de 20.000 pies cuadrados y requirió docenas de trabajadores locales en cada lugar solo para ayudar a descargar y preparar el sitio antes de que el equipo de la gira incluso comenzara a construir. Las torres de sonido por sí solas podían alcanzar los 18 metros de altura y necesitaban grúas industriales para su colocación. Los camiones de la gira se desplazaban entre ciudades y regiones donde el avión no era eficaz. En los EES y partes de Europa, los convoyes de camiones de 18 ruedas eran la norma. Estos camiones transportaban cables, cajas acústicas, máquinas de humo, material pirotécnico y material de reserva para casi todos los equipos. Algunos camiones se dedicaban exclusivamente a transportar el vestuario, que incluía múltiples trajes de escena idénticos y material de reserva para cada bailarín y artista en el escenario. Michael no participó en la parte técnica de estos movimientos, pero aprobó la mayoría de las contrataciones clave. El director de iluminación, los ingenieros de sonido y los jefes de producción eran personas de su confianza. Ensayaron durante semanas antes de que empezara la gira, asegurándose de que todo funcionara sin fallos, desde la sincronización de los focos hasta las elevaciones del escenario. Los ensayos no eran solo para la representación, también estaban relacionados con la logística. Los equipos practicaban lo rápido que podían desmontar el decorado y cargarlo en camiones. En algunas ciudades tuvieron que desalojar los estadios en menos de 6 horas para evitar multas o sanciones de las autoridades locales. Una unidad independiente de catering viajaba con el equipo y servía más de 200 comidas al día. Esto incluía comida para el equipo, bailarines, trabajadores locales y ocasionalmente invitados VIP. Los menús debían cumplir las normas sanitarias de cada país y respetar las estrictas necesidades dietéticas de Michael. La mayoría de los días el equipo de catering se instalaba en grandes carpas cerca de los estadios con refrigeración móvil y remolques de preparación traídos en camiones separados. Cada ciudad planteaba retos diferentes. En algunas partes de Sudamérica y Europa del Este, las redes eléctricas no eran lo bastante estables para las necesidades de la gira, por lo que el equipo llevó generadores portátiles, a veces transportados con antelación en vuelos separados. Estas unidades diésel podían producir electricidad suficiente para abastecer a un pequeño vecindario y se utilizaban para mantener las mesas de sonido, las luces e incluso partes del sistema de refrigeración en funcionamiento durante el espectáculo. La seguridad era otra de las piezas móviles. La policía local contrató empresas de seguridad y el propio equipo de protección de Michael se coordinó en cada lugar. Las paradas de la gira se planificaron con semanas de antelación,
con planos de las salidas de los estadios, rutas de emergencia y patrones de afluencia de público analizados incluso antes de que llegara el equipo. Ningún detalle se dejó al azar. Todo esto se gestionaba sobre la marcha. Los gestores de las giras utilizaban horarios impresos, walkie-talkies y faxes para mantener todo en marcha antes de que los smartphones y los GPS fueran la norma. Un equipo de profesionales que trabajaba las 24 horas del día se encargaba de los preparativos de los hoteles, las reservas de transporte, los permisos para las sedes y el seguimiento de las condiciones meteorológicas. Michael no vio cómo sucedía la mayor parte de esto, pero es lo que hizo posible cada actuación. El Boeing 727 le llevó hasta allí. Pero lo que vino después fue una ciudad rodante dedicada a construir y desmontar un concierto, igual ya fuera en Tokio, Múnich o Río de Janeiro. Sin esa maquinaria de fondo, la peligrosa gira no habría sido posible. Lo que sabemos. Como podrás imaginar, muy poca gente ha podido echar un vistazo al interior del Boeing 727 que transportó a Michael Jackson durante su peligrosa gira mundial. Se trataba de un avión alquilado, al que a menudo se aludía como una habitación de hotel voladora, pero solo un pequeño círculo de tripulantes y personal interno llegó a ver lo que había tras las puertas de la cabina. El diseño y la distribución nunca se revelaron formalmente al público y no se publicaron fotografías oficiales del interior. Sin embargo, a partir de los informes de las personas que trabajaron en la aeronave, podemos hacernos una idea de cómo era el interior. El jet no se personalizó desde cero, como hacen algunos multimillonarios con sus aviones privados. Michael no era el propietario y no fue convertido permanentemente para uso personal. Era un avión comercial modificado para transporte VIP. Los informes del personal sugieren que el interior presentaba una mezcla de asientos de cuero de primera clase y compartimentos privados. Los asientos se redujeron con respecto a la distribución comercial original para hacer sitio a zonas para dormir, una pequeña cocina y un cuarto de baño privado. El espacio se diseñó para el confort y la eficacia, no para el lujo. Cuando Michael entraba en el avión, normalmente utilizaba una entrada trasera privada, alejada de las terminales del aeropuerto. La parte delantera del avión estaba reservada a la tripulación de cabina y al personal de vuelo. La parte central tenía un pasillo corto con asientos reclinables, una mesa de trabajo y un armario de seguridad. Uno de los compartimentos tenía cortinas opacas donde descansaría o dormiría. Esa sección tenía una cama individual, no una suite completa, y estaba forrada con paneles oscuros para mayor privacidad. El sistema de entretenimiento era sencillo para los estándares actuales. Había un pequeño monitor instalado en la pared de la zona de descanso y un equipo de audio portátil traído a bordo por el personal. Michael escuchaba canciones de demostración con auriculares y a veces veía cintas VHS durante los vuelos más largos. El avión no tenía televisión por satélite, internet ni un centro multimedia completo. Los informes dicen que llevaba libros, guiones y a veces apuntes de giras en el vuelo. No socializaba mucho durante los vuelos y prefería el silencio o la música baja. Según los conocedores de la gira, lo más importante del avión no era el mobiliario ni la distribución, sino el ambiente. La tripulación recibió instrucciones para reducir al mínimo el ruido y evitar interacciones innecesarias. El equipo de seguridad de Michael hacía un barrido antes de cada salida. En algunas rutas había personal médico a bordo. En uno de los compartimentos superiores había un pequeño botiquín de viaje con material médico, aunque no hay constancia de que se utilizara en caso de emergencia durante los vuelos de esa gira. El servicio de comidas corrió a cargo de un auxiliar de vuelo especializado formado para seguir sus preferencias dietéticas. Michael evitaba el azúcar procesado y la carne roja. Las comidas solían incluir frutas, verduras, pollo al horno y té de hierbas. La cocina estaba equipada con electrodomésticos básicos, un microondas, una unidad de agua caliente y un frigorífico compacto. Las comidas se servían en bandejas con utensilios reutilizables y la vajilla la limpiaba después de cada vuelo el personal de apoyo, no los manipuladores del aeropuerto. Un hecho menos conocido es que Michael nunca pilotó él mismo el avión, aunque circularon rumores de que mostraba interés por la cabina. Un antiguo piloto dijo que una vez le hizo preguntas técnicas sobre cómo manejaba el 727 las turbulencias y las cargas de combustible.
Durante el despegue y el aterrizaje, solía permanecer en la parte trasera del avión, a veces tumbado y con auriculares antirruido. En caso de turbulencia, la tripulación afirma que mantuvo la calma y rara vez mostró signos de angustia. Su equipo se aseguró de que recibiera información sobre los horarios, la duración y las condiciones del vuelo, pero no participó en la navegación ni en la planificación. La seguridad a bordo era estricta. Un miembro del equipo de seguridad personal de Michael estaba siempre presente durante los vuelos, sentado a 1 o 2 filas de él. A veces 2 guardias se turnaban en los trayectos más largos. No había armas de fuego a bordo, pero los procedimientos de seguridad eran estrictos. Se realizaron controles de identificación antes de embarcar y en algunos aeropuertos el equipo solicitó acceso privado a la pista para evitar las aglomeraciones en las terminales. Nada en el avión era accidental. Desde el momento en que Michael embarcó hasta que las puertas se cerraron tras él, el avión fue tratado como una extensión móvil de su espacio personal. Era un lugar tranquilo, protegido y aislado. Cada persona que entraba tenía una razón para estar allí y seguía protocolos estrictos. No había sorpresas ni pasajeros de conveniencia, y ningún medio de comunicación tenía acceso. Aunque la mayoría de los fans imaginaban que el avión era extravagante, lleno de accesorios dorados y acabados de alta gama, la verdad era mucho más comedida. El interior de aquel Boeing 727 se construyó en torno a la rutina, el descanso y el control, 3 cosas que Michael rara vez tenía mientras estaba en tierra. Abrir las puertas. Durante años, el Boeing 727 que transportó a Michael Jackson durante la gira Dangerous World Tour permaneció almacenado, olvidado por la mayoría de la gente, marcado únicamente por los registros de aviación y el papeleo de mantenimiento. Era un avión alquilado, no formaba parte de la colección permanente de ningún museo, y una vez finalizada la gira se devolvió al uso civil. Pero eso cambió cuando un grupo de conservacionistas de la aviación adquirió el avión años más tarde. Según las personas familiarizadas con el proceso de recuperación, el objetivo era sencillo: inspeccionar el avión, documentar cualquier resto de acondicionamiento interior y ver qué se habían dejado, si es que se habían dejado algo. Finalmente abrieron el jet privado de Michael Jackson, y lo que encontraron te dejará sin palabras. En cuanto se abrió la puerta principal, quedó claro que no se trataba de otro 727 retirado, aunque algunos de los elementos personalizados se habían eliminado con el paso de los años, sustituyéndose por accesorios comerciales estándar. El metraje real muestra que aún quedaban piezas que sugerían un pasado muy diferente. En uno de los compartimentos delanteros se descubrió un horario plastificado en el que figuraban varios trayectos de Tokio a Seúl y a Taipei, cada uno de ellos etiquetado con iniciales y fechas que coincidían con el itinerario de Michael en 1993. Más atrás, dentro de un compartimento superior, que llevaba mucho tiempo cerrado, los tripulantes encontraron una pequeña bolsa de vuelo. Dentro había unas gafas de sol, una nota manuscrita con rotulador negro, con los nombres de las paradas de la gira, y unos auriculares con cancelación de ruido y almohadillas gastadas. Los técnicos que manipularon los objetos dijeron que la bolsa pertenecía probablemente a un miembro del equipo de Michael, pero el carácter personal del contenido planteó dudas. La caligrafía nunca fue autentificada oficialmente, pero los conocedores que vieron la nota afirmaron que se parecía a la letra de molde que Michael utilizaba en sus notas de ensayo. Se hizo otro descubrimiento en la cocina de popa. Detrás de un panel roto cerca del suelo de la cabina había una carpeta enrollada con documentos impresos, copias al carbón del papeleo de un viaje, incluido el parte meteorológico de un vuelo a Buenos Aires, y una lista de comprobación del servicio de comidas con el nombre de Jackson, escrito a mano en la parte superior. Aunque no había nada escandaloso ni oculto en esas páginas, el hallazgo no dejaba de ser sorprendente. Ofrecía una rara conexión física con las operaciones de la gira, conservada por accidente, no intencionadamente. El objeto más inesperado procedía de una escotilla de mantenimiento situada cerca de la parte trasera del avión. Un técnico que trabajaba en los paneles del suelo vio un pequeño sobre descolorido pegado bajo el aislamiento.
Contenía un conjunto de fotos, probablemente impresas a partir de película de 35 mm, que mostraban una vista de la cabina, la tripulación sonriendo delante del avión y una foto borrosa de Michael cabizbajo, caminando hacia las escaleras por la noche. Las imágenes no estaban escenificadas ni destinadas a la publicidad. Fueron instantáneas rápidas, posiblemente tomadas por un auxiliar de vuelo o un miembro del personal de tierra. Su origen sigue sin estar claro, pero nadie ha dado un paso al frente para reclamarlos. Lo que más sorprendió a la gente no fue el contenido en sí, fue la pura normalidad de todo, sin cámara acorazada, sin mensajes ocultos, sin objetos misteriosos. El avión había servido exactamente para el propósito para el que fue diseñado: transportar con seguridad y rapidez a un pasajero de alto nivel durante una de las giras más complejas jamás organizadas. Los que ayudaron a abrir el avión dijeron que el momento fue surrealista. Durante años los fans especularon sobre cómo era la vida de viaje de Michael. Y cuando por fin se abrieron las puertas no se encontraron con el glamour, sino con fragmentos de la vida real, objetos prácticos, notas olvidadas y los restos de una exigente agenda de giras. Recordó a todos que incluso las superestrellas mundiales necesitan un lugar donde sentarse, dormir y recuperarse entre el caos. Al final, el avión no escondía secretos. Guardaba recuerdos, contexto y claridad. Cuando la gente piensa en los preparativos de viaje de Michael Jackson durante la gira mundial, tiende a imaginar excesos: camarotes dorados, chefs privados, salones de lujo en el cielo. Pero la verdadera importancia de ese Boeing 727, y lo que han confirmado quienes trabajaron a su alrededor, reside en lo que revela sobre la forma en que Michael enfocaba su trabajo. No se trataba de indulgencia, se trataba de estabilidad, rutina y de protegerse de un mundo que nunca dejaba de mirar. Michael estaba en la cima de su fama mundial durante este periodo. Cada ciudad a la que llegaba atraía a multitudes, a menudo miles, que solo esperaban verle bajar de un coche o saludar desde el balcón de un hotel. Para alguien sometido a una constante presión pública y mediática, el 727 se convirtió en algo más que un medio de transporte. Era el único lugar donde podía desaparecer aunque fuera por unas horas. Y ese contexto cambia la forma de entender el jet. Fuentes internas de la gira han dicho repetidamente que Michael estaba más preocupado por el tiempo y la privacidad que por la decoración. No pidió encimeras de mármol ni lámparas de araña a bordo. Lo que le importaba era tener un espacio donde poder respirar lejos de los riesgos de seguridad y de los gritos de los aficionados. El Boeing 727 se lo ofrecía. No era el avión más grande ni el más llamativo de la época, pero era fiable y adaptable. Podía despegar rápidamente, aterrizar en aeropuertos pequeños y reconfigurarse internamente sin necesidad de pasar meses en un hangar. Esa practicidad se extendía al equipo que le rodeaba. Las personas que viajaban con Miguel no fueron elegidas por su lujo. Fueron elegidas por su confianza, su disciplina y su capacidad para mantener las cosas en orden. Eso incluía auxiliares de vuelo entrenados en la discreción personal, médico que entendía su rutina y una tripulación que sabía cómo mantener las cosas en movimiento con la mínima fricción. Muchos de ellos permanecieron con él durante años. Esa constancia era importante para Michael, que no respondía bien a los cambios de última hora ni a los entornos desconocidos. También había razones más profundas para mantener una configuración de viaje de bajo perfil. A principios de los 90 Michael ya se enfrentaba a una creciente presión legal y al escrutinio de la prensa sensacionalista. Sus movimientos eran vigilados, a veces incluso rastreados por periodistas que intentaban interceptarle en aeropuertos o vestíbulos de hoteles. Un jet que parecía modesto y sin marcas era más seguro. Llamaba menos la atención y permitía a su equipo desviar la ruta, cambiar el horario o aterrizar bajo el radar si era necesario. Esto formaba parte de una estrategia más amplia: crear un mundo dentro de otro mundo en el que el personaje público pudiera detenerse temporalmente. Los problemas médicos también influyeron en el uso del avión. Michael sufría dolores de espalda crónicos y necesitaba descansar entre actuación y actuación, sobre todo después de actuaciones consecutivas. Según sus allegados, a veces se sometía a terapia muscular o a tratamientos de luz en pleno vuelo.
La cabina tenía que ser silenciosa, limpia y con una temperatura constante. Volar en un jet con constantes cambios de personal o exposición al público no era viable. El 727 le ofrecía un entorno predecible, en el que esas necesidades podían gestionarse con seguridad. Luego está la cuestión del espacio mental. Para alguien que actuaba ante decenas de miles de personas cada noche, las horas entre ciudades eran algunos de los únicos momentos en los que Michael no era grabado seguido o analizado. El avión le permitía reflexionar en silencio. Podía repasar coreografías, leer o simplemente estar solo sin interrupciones. No había séquito haciéndose selfies ni periodistas haciendo preguntas. Era una quietud estructurada, y eso era raro en él. La idea de que no hubiera grandes secretos ocultos a bordo no hace que el avión carezca de importancia. Lo hace más humano. Reformula la forma en que hablamos de Michael no como un mito, sino como un artista en activo con una vida que casi no tenía interruptor de apagado. El jet no era una fantasía, era un refugio. No de los fans, sino del coste de ser famoso a todas horas. Lo que el 727 revela en última instancia no es lo glamurosa que era su vida, sino lo controlada que necesitaba estar. Cada decisión, qué avión alquilar, quién volaba con él, cómo se organizaba el interior, se tomaba para proteger algo más frágil que el dinero o la imagen. Se hizo para proteger la única cosa que Michael no tenía suficiente: la paz. Comprender eso da un nuevo peso al papel del avión en su vida. No solo formaba parte de la gira, sino del sistema que permitió que se realizara. Fans, medios de comunicación y legado. El descubrimiento del Boeing 727, utilizado por Michael Jackson durante la gira Dangerous World Tour, provocó reacciones tanto en las comunidades de fans como en los medios de comunicación. Cuando por fin se documentó el interior del avión, los hallazgos provocaron un cambio en la forma en que la gente veía la vida de Michael en la carretera. Más que historias de extravagancia, lo que surgió fue una historia basada en la disciplina, la rutina y el esfuerzo por mantener la normalidad en medio del caos. Los aficionados expresaron su alivio por el hecho de que no hubiera tesoros ocultos ni conspiraciones a bordo. Los foros en línea y los grupos de fans debatieron los hallazgos, y muchos señalaron que la modestia del interior del jet encajaba con lo que sabían de la personalidad de Michael durante este periodo. Más que de lujo, se trataba de crear un espacio seguro. Algunos fans compartieron historias de cómo el equipo de Michael trabajó incansablemente para mantener su vida protegida lejos de la mirada pública. La cobertura mediática fue comedida. Los expertos en aviación explicaron el papel del Boeing 727 en la logística de las giras, destacando su eficacia para los artistas que necesitaban un transporte fiable entre escalas internacionales. Los comentaristas señalaron que el tamaño y la configuración del avión permitían tiempos de respuesta más rápidos en los aeropuertos, algo esencial para cumplir calendarios ajustados. El avión no era exclusivo de Michael, pero representaba una clase de aeronave preferida, tanto por artistas como por ejecutivos. Los periodistas también destacaron el contraste entre la percepción pública y la realidad. Aunque la imagen de Michael era a menudo más grande que la vida, el jet simbolizaba el lado práctico de su carrera. Recordaba a la gente que detrás de cada espectáculo con entradas agotadas había un enorme trabajo de planificación y coordinación. El jet formaba parte de un rompecabezas en movimiento que conectaba docenas de ciudades, cientos de miembros de la tripulación y miles de fans. Algunos medios de comunicación reflexionaron sobre el modo en que el jet subrayaba el interés de Michael por la privacidad y el control. Los expertos en seguridad señalaron que viajar en un avión, lo menos anodino posible, permitía discreción. Esto era especialmente importante en una época en la que Michael se enfrentaba a un intenso escrutinio mediático y a desafíos legales. En este sentido, el Boeing 727 se convirtió tanto en una herramienta de gestión de riesgos como en un medio de transporte. Para los historiadores y analistas de la industria musical, el avión añadió contexto a una época crítica de la carrera de Michael. The Dangerous Tour fue su primera gran gira mundial tras varios años de relativo silencio. El papel del jet ilustraba cómo la infraestructura de sus actuaciones tenía que adaptarse a las nuevas exigencias, desde los retos técnicos hasta la seguridad personal.
También reflejaba los cambios en la cultura de las giras, donde la eficacia y la seguridad tenían cada vez más prioridad. Por último, el legado de ese Boeing 727 va más allá de su forma física. Simboliza el equilibrio que Michael buscaba entre su imagen pública y su vida privada. Los interiores silenciosos y la configuración funcional del jet son básicamente una metáfora del hombre que podía electrificar estadios por la noche, pero necesitaba soledad para recargar pilas. El avión nos recuerda que debajo de la superestrella había una persona que navegaba bajo una presión constante. Al final, abrir las puertas de aquel jet no reveló tesoros secretos. Reveló una historia de resistencia logística y lucha por el control en un mundo incontrolable. El Boeing 727 de Michael Jackson sigue siendo un pedazo de historia no por lo que contenía, sino por lo que representa las realidades no contadas que se esconden tras el espectáculo. ¿Qué opinas de lo que se encontró en el jet privado de Michael? Háznoslo saber en los comentarios.